Amén. Marcos capítulo 3. Si abren sus Biblias conmigo, Marcos capítulo 3. Quiero predicar esta noche un sermón que he titulado Los 12 discípulos. Los 12 discípulos. ¿Cuántos recuerdan a los chicos del barrio en el Arenero? Bueno, tienes a un Ham, ¿verdad? Que nunca para de hablar. Es un skins que siempre se le ocurran ideas locas. Siempre repite todo, siempre repite todo. Tienes a un Timmy o un Tommy que siempre están discutiendo por todo. Tienes a Small que siempre quisiera jugar béisbol. Pero tienes a Benny que es un líder natural que siempre mantiene todo el grupo unido. Y podrías formar un equipo campeón de béisbol. Los chicos se ponen de acuerdo alguna vez. Podrías hacer un out alguna vez, podrías hacer una carrera alguna vez. Y lo quiso el Arenero Grande, que siempre tienen diferentes personalidades, diversidad, características diferentes de los chicos de mi barrio. Y esto es la historia ficticia, cuando se unieron en un campo de béisbol y se convirtió en un clásico que mucha gente conoce y hasta el día de hoy lo pueden recordar. Hay algo en la naturaleza humana que ama la diversidad y se une por una causa, por un poderoso deseo, por algo que su generación trabaja para diversificar y separar y causar división muchas veces en las personas. Pero vamos en esta noche, en nuestra escritura es la realidad en que Jesús no llamó solo a unos niños del vecindario para jugar béisbol, sino que Jesús llamó a 12 hombres comunes, los discípulos, y los llamó para cambiar el mundo. Y a través de estos 12 discípulos, ¿cuántos entienden que el mundo ha cambiado para siempre? Así que leamos sobre estos hombres en Marcos capítulo 3, verso 19, del 13 al 19, y la Biblia dice: subió al monte y llamó a los que él quiso, y ellos vinieron a él. Entonces designó a 12 para que estuvieran con él y para que fueran enviados a predicar. Tenía el poder de sanar enfermedades y expulsar demonios. Simón, a quien llamó Pedro, Santiago, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Santiago, a quien llamó Baronis, hijo del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago y el hijo de Alfeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, quien fue el que lo traicionó. Padre, te ruego en esta noche que unjas la palabra de Dios y hables y nos ayudes. Te damos las gracias, te amamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que leíamos que Jesús llamó a 12 hombres comunes para que se convirtieran en discípulos. Mi pregunta esta noche es: ¿qué harás tú cuando Jesús te llame? Verás a Jesús. Jesús llama a la gente y el primer llamado que escucharás es Dios personalmente, un llamado a lo que es la salvación. Dios envió Él vino a la tierra con un mensaje de evangelio, un evangelio de salvación para las personas. Estuvo con un ministerio durante 3 años, finalmente fue crucificado en la cruz del Calvario. Esta noche cantamos himnos sobre la sangre de Jesús, que nos sana, que nos limpia, que nos redime. Jesús fue crucificado, Él pagó el precio por nuestro pecado, murió en la cruz, fue sepultado. Y la Biblia declara que al tercer día Jesucristo resucitó de entre los muertos. Ahora bien, ¿por qué esto es tan profundo y por qué tú y yo podemos ser salvos? Podemos ser perdonados de nuestros pecados. La Biblia dice que todos han pecado y todos han sido destituidos de la gloria de Dios. No hay justos, ninguno de nosotros aquí en esta noche. Jamás podrán presentarse ante Dios y reclamar su propia justicia por medio
para entrar al cielo. Entonces vino Jesús, pagó el precio, y en su ausencia, cuando ascendió al cielo, envió a su Espíritu Santo y dijo: enviaré mi Espíritu Santo como consolador, y convencerá al mundo de su pecado, y atraerá a los hombres hacia mí. Entonces es el punto que el Espíritu de Dios te llamará. No va a ser Jesús, no vas a despertar y a ver a Dios. Quiero decir que algunas personas han tenido visiones, sueños, pero su mayor parte, el Espíritu de Dios comienza a tratar con nuestros corazones, comienza a hablarnos a nuestro interior. Y el primer llamado de Dios que Dios hace a la humanidad es un llamado a la salvación. Antes que puedas comprender o caminar en el propósito de Dios que Dios tiene para tu vida, primero debes rendirte a Jesús. Ahora bien, todos estos discípulos eligieron seguir a Jesús por su propia voluntad. Ahora bien, entendemos en esta noche que fuiste creado con un libre albedrío. Dios te ha dado la capacidad de elegir. Y cuando tomas una decisión o elección, vas a entregar tu voluntad a la voluntad de Dios. ¿Puedo decirte que este es un milagro de la salvación? Ahora leemos esta noche que la Biblia dice que Jesús eligió 12 hombres. ¿Por qué estos hombres? ¿Por qué Jesús te elegiría a ti? ¿Por qué Jesús me elegiría a mí? Puedo decirte esta noche que Dios no nos elige por nuestras credenciales. Él no dice envíame un currículum y veré si te elijo. No los eligió por quienes eran, por su personalidad, o ya sabes, por algo que tuvieran que ofrecer. Puedo decirte que eligió a estos hombres comunes porque la Biblia dice que los quería. Lo leímos en nuestro texto. Dice que subió a la montaña y llamó a aquellos que él mismo quería. ¿Sabes? La Biblia deja muy claro que Dios nos quiere, que Dios nos llama, y tú dices, ¿por qué Dios me llamaría? Porque quiere. Lo desea, es algo que está en el corazón de Dios. Prediqué esta mañana, Dios es un Dios de relaciones. Lo que más le importa a Dios es la relación. Y la razón por la que el Espíritu Santo te llamará es porque Dios te ama y quiere llamarte. ¿Por qué llamas a alguien por teléfono? Porque quieres, ¿verdad? Tú eliges, tomas una decisión, voy a llamarlo o lo que sea. Y es una elección que te digo, la razón es que el Espíritu de Dios te llama y la Biblia dice que Jesús llamó a estos hombres porque Él quiso. Verás, Dios no está obligado. Su elección no se basó en el mérito, ni que estos hombres hubieran ganado un lugar a través de sus méritos. Simplemente Jesús vio que estos hombres fueron creados con un propósito y los llamó para mostrarles ese propósito. Puedo decirte esta noche que no puedes ganarle a un llamado de Dios. No vas a hacer nada especial en esta vida, no vas a purificarte, no vas a poder poner tu vida en orden y resolver las cosas, y de repente Dios va a decir, ¿sabes qué? Estás haciendo un buen trabajo, realmente bueno, creo que voy a llamarte ahora. Esa no es la razón por la que Dios llama. La razón por la que Dios llama es porque nos ama y quiere llamarnos porque desea tener una relación con nosotros. Estos hombres no se ganaron esa vocación. Sabes que Dios ha hecho bien glorificar a estos hombres. Siempre que ves una foto de Pedro o de Pablo, sabes que tienen un brillo alrededor de su cabeza o unos murales en los que están elevados como que si fuesen sobrehumanos, pero puedo decirte que había gente común y corriente como ustedes y como yo. Les digo, Dios sigue llamando a la gente hoy en día. Así que, de nuevo, ¿qué harás cuando Dios te llame? Puedo decirte que Dios no te llama desde una organización. Él no te llama
desde algún programa, o Jesús toma la iniciativa y una vez más desde su deseo. Es lo que Él quiere, es lo que Él quiere elegir, Él quiere hacer. Por eso les puedo decir que el propósito de Dios, cuando envía su Espíritu, cuando el Espíritu de Dios comienza a actuar, es porque Dios lo está haciendo con un propósito. Quiero que tomes un minuto. Dios se dirige a ti con un propósito y te envía el Espíritu Santo porque así lo desea. Juan 15:16, la Biblia dice: no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto. Jesús llama porque es misericordioso. El deseo de Dios se manifiesta y se revela en el hecho mismo de que Dios sabe que existo, que Él da a conocer, que nos conoce. Creo que hay una gran parte de la población que se pregunta: ¿sabe Dios que existo? Pues puedo decirte que Dios no solo sabe que existes, sino que sabe todo sobre ti y te ha llamado. No es que Dios no nos conozca, sino que muchas veces el error de cálculo y la desinformación se deben realmente a que no conocemos a Dios. Porque cuando Dios llama, decidimos no responder el buzón, cortar la llamada. Ahora tengo otra cosa y el Espíritu de Dios está llamando a nuestros corazones y como que supiéramos que Dios está hablando. Vemos señales, oímos cosas, la gente nos habla de Jesús y nosotros dejamos que el Espíritu de Dios se aparte. Te está llamando, déjame decirte. Jesús te llama porque tiene un propósito. Jesús tiene un plan para todos y para todo. Jesús te creó a ti. Y cuando llama es porque desea revelarte cuál es su propósito. Ya sabes, si alguien que consideres muy importante te llama, o tal vez recibes la llamada de un representante, una gran oportunidad, tal vez ves un ascenso, tal vez ves que te llamas y piensas: vale, voy a contestar. Cuando Dios llama, Dios no te va a llamar por teléfono, ¿verdad? Dios entra directamente en tu corazón. Cuando Dios comienza a hablar, la razón es que llama porque quiere revelarte su propósito. Ahora quiero que reflexionen conmigo, porque estos hombres a los que Jesús llamó, muy diversos. Pedro, Andrés, Santiago, Juan eran pescadores. Mateo era recaudador de impuestos. Simón el Celote era un miembro de un partido político que se oponía al dominio romano. Sabemos que Tomás era un escéptico, un incrédulo. Sabemos que el Iscariote, Judas, era un futuro traidor. Como saben, al leer los evangelios uno se da cuenta que no eran hombres estereotipos. No es que fueran todos exactamente iguales, eran muy diferentes en sus personalidades. Se podían apreciar la diferencia entre quienes eran estos hombres. ¿Te imaginas a Mateo, recaudador de impuestos? Recaudaba impuestos para Roma, era un judío que recaudaba impuestos para Roma. Y luego Simón el Celote odia a Roma. Y te imaginas a estos tipos en la misma habitación, tenían puntos de vista políticos totalmente diferentes. Quiero decir que podían ser hasta opuestos. Y sabes, siempre se dice que siendo amigo tienes que tener diferencias políticas, pero piensas que Mateo era un recaudador de impuestos y luego lo tienes ahí a Simón el Celote que se opuso a Roma. Y no creo que sea una coincidencia que Jesús llamó a estos discípulos y reunieran sus personalidades todos en el ámbito de la vida. Puedo decírtelo, Él no nos llama en función a nuestra educación o nuestro estatus social. Eso no es lo que le atrae a Jesús. Jesús los eligió en función del propósito que iban a cumplir. Puedo decirles en esta noche que el reino de Dios no fue constituido por el hombre.
Ya sabes que algunos argumentos más comunes que se puede escuchar es que no creo que la religión sea organizada y no creo que la gente use eso como una excusa verdaderamente. No creo en una religión organizada en un sentido que significa que el reino constituido por el hombre. Creo sí que Dios llama a las personas y las une con un propósito y que el Evangelio llegará hasta los confines de la tierra. Puedo decirles que el reino de Dios está diseñado para avanzar según el llamado de Dios. Dios llama a las personas que responden conforme al llamado, al propósito. Él nos une con, los entrelaza, nos entreteje a todos y causa que el propósito, que es la gran comisión de ir por el mundo y predicar el Evangelio. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que, conforme a su propósito, son llamados. ¿Lo crees esta noche? La Biblia dice que Jesús reunió a estos 12 hombres diferentes y Él dice, la razón por la que los he llamado es porque los he traído para enseñarles, para entrenarlos, para discipularlos y para enviarlos a predicar. Voy a enviarlos al mundo, voy a traerlos, unirlos y van a ser una fuerza en la tierra y esta fuerza va a ser la declaración del Evangelio de Jesucristo, porque donde la gente podría conocer a Jesús. Puedo decirles esta noche que el propósito de Dios siempre es mayor que tu plan. Y por lo tanto, Él nos llama, Él dice, te estoy llamando para un propósito mayor. Y esto no es solo un cliché. No fuiste creado con un propósito y por eso cuando Dios te llama, haces bien en responder al llamado. Segunda de Timoteo 1:9, quien nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino conforme a su propósito y gracia, que nos fue dada en Cristo Jesús antes de que comenzara el tiempo. Todas estas escrituras están entrelazadas, todas las escrituras hablan de una armonía y una unidad, un hombre que Dios llama para revelar el propósito. Esta noche quiero examinar en segundo lugar las características sobresalientes de estos hombres. Cuando vives en el mundo intenta reformar tus partes internas. Con eso me refiero a las cámaras internas. Esta es tu disposición, esta es tu personalidad, esta es tu capacidad en la vida. Y todos estos factores que Dios diseñó y creó cuando Dios empezó en ti. Dios dijo, te voy a dar un alma y vas a existir. Puedo decirte que Dios te creó con un propósito. Las características de tu vida no te llegaron por accidente. La Biblia dice que Dios está involucrado en darte forma. Salmo 139:13, porque tú fuiste formado, porque tú formaste mis entrañas, tú me cubriste en el vientre de mi madre, te alabo, porque soy una creación admirable y maravillosa. Maravillosas son tus obras, y mi alma sabe muy bien. Dios creó a todos diferentes. Digo gracias a Dios por eso. Me moriría de miedo si todos fueran, ya sabes, como yo. Sería malo, ¿verdad? Si todos fuéramos exactamente iguales, fuéramos como robots, seríamos, ya sabes, tú ya sabes, como Dios trajo una diversidad en la personalidad, en la habilidad, en la fuerza, y la lista continúa. Dios da a diferentes personas diferentes fortalezas. Ya saben, nuestro mundo piensa que Dios da a las personas diferentes fortalezas para que podamos trepar sobre la gente y gobernar sobre ella. Pero ¿por qué decirte que no fue el diseño de Dios? Ya sabes, la Biblia revela que se nos
se deleita en la unidad. La unidad no requiere uniformidad. No estamos unidos porque seamos exactamente iguales. Todos estamos de acuerdo en todo, que todos estemos de acuerdo en la misma política, en el mismo deporte y que todos nos guste el mismo equipo. Vamos, Phoenix Suns. No, es una broma. Ya sabes de dónde soy. No depende de dónde seas. No dependa que tú... Así no funciona el reino de Dios. Amén. No estamos unidos porque todos seamos iguales. Lo que nos une es lo que tenemos en Dios. Los hombres que estaban con Jesús estaban juntos por un solo propósito, una influencia muy poderosa en el mundo. Con un momento considera que estar en Jesús y sus 12 discípulos, si te sentaras en la mesa con Jesús y sus 12 discípulos, probablemente escucharías primero a Pedro. Pedro era el líder ruidoso, franco, que siempre tenía una opinión sobre todo. Estaba Juan, un discípulo afectuoso. La Biblia dice que nos dice que se recostó sobre el seno de Cristo. Era un buen tipo, ¿de acuerdo? Él era el que se preocupaba, el que era el que ya sabes. También está Tomás, que era el escéptico, sin duda. Dice, ¿estás seguro de esto? ¿Estás seguro de esto otro? Ya sabes, ahora tienes a Mateo también, el recaudador de impuestos, contable, detalles. Ya sabes, está todo registrado. Tenías a Simón, el celote, el señor político, siempre hablando de lo que Roma está haciendo estos días y esto y aquello, ¿verdad? Tienes a Santiago, a Juan, los hijos del trueno. En un momento dado, ya sabes, Jesús le dice a la gente, viene contra Santiago, dicen, ¿por qué no envías fuego del infierno, del cielo y los quemas? Este no es un grupo que uno hubiera pensado alguna vez que se encontrarían. Pero Jesús se hizo más grande que sus diferencias. Jesús unió a todos estos hombres de modo que cuando se unieron en el propósito de ir a predicar el Evangelio, las vidas de todos estos hombres comenzaron a entrelazarse, no por su maquillaje ni porque Dios, ni porque al Dios que servían. ¿Te imaginas Pedro ante Jesús? Quiero decir, incluso Pedro después de que era un chico difícil de manejar. Quiero decir, después de que sabes que voy a volver a pescar, se quitó toda la ropa y salió a pescar desnudo. ¿Quién sabe qué pensaría si uno de sus discípulos principales dijera, lo siento, voy a volver a pescar? ¿Sabes que Jesús lo reprendió y lo corrigió? Puedes decirle que Jesús no trabajó para destruir el temperamento de Pedro, sino para moldear la forma de su carácter, para darle la gloria a Dios, porque incluso después de que Jesús ascendió al cielo, puedo decirles que Pedro seguía siendo de la misma forma, tenía fuego todavía, pero tenía que ser moldeado según el propósito de Dios. Él era brusco, intolerante, muchas veces abusivo, y ese temperamento tenía que ser usado para la gloria de Dios. Simón el Celote tenía una gran pasión por la política. Se apasionó por Jesús. Puedo decirles que Dios capacita a las personas de manera diferente para diferentes tareas, y eso está perfectamente bien. Romanos 12:6, así que teniendo dones diferentes o diferidos según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Para concluir, quiero hablar sobre cómo generar un impacto para Jesús. Esta noche todos tenemos algo que ver con esto. Debes preguntarte, ¿quieres que tu vida tenga impacto para Jesús? ¿Deseas dejar una huella eterna?
Mientras estés aquí en la tierra, ¿por qué Dios tiene una misión para ti? Como saben, cada uno de estos discípulos tuvo experiencias vitales que revelaron y fueron utilizadas para la gloria de Dios. Cada discípulo, a medida que los estudias individualmente, vas repasando sus vidas muy rápidamente por cuestiones de tiempo, pero estaba tratando de llevar esto a un punto en que podamos concentrarnos y ver que eran típicos radicalmente diferentes, pero estaban tan maravillosamente unidos. Analicemos los diferentes escenarios y las lecciones que podemos aprender de cada discípulo. Tengo 12, pero las vamos a repasar rápidamente. Pedro nos enseñó que los cristianos a veces flaquean. ¿Cuántos se alegran por Pedro? ¿Conoces a Jesús? Pedro dice, Jesús, moriré por ti. Antes que termine esta noche me vas a negar 3 veces. ¿Adivina qué hizo eso? Déjenme decirles que cuando Pedro regresó fortalecido, Jesús lo perdonó. Me alegra que conozcamos la historia completa de Pedro, porque Pedro nos da esperanza a todos. ¿Qué pasa con Santiago? Ya sabes, Santiago murió por Jesús. Él quiere ser uno de sus discípulos. Hechos 12:2, entonces mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. ¿Qué podemos aprender sobre Santiago? Nos enseña aquí a un hombre tan devoto que literalmente dio su vida por Jesús. Juan revela el poder transformador del amor de Cristo. Este es el amor que está a nuestra disposición. Pablo siempre lo dijo a la gente. Hoy mismo dije que se han fijado de personas que cuando aprenden la Biblia deberían leer el Evangelio de Juan. Al menos mi punto de vista, el Evangelio de Juan simplemente revela a un hombre que realmente ama a Dios, que podía apreciar el cariño, el amor que sentía por Jesús mientras escribía el Evangelio. Juan ofrece una gran perspectiva del corazón de Cristo. A todos nos vendría un poco de amor. Muy bien, un poco de amor. Andrés nos enseña la importancia de acercar a otras personas a Jesús. Lo primero que hizo Andrés al encontrarse con su hermano fue correr. Yo he conocido Felipe nos enseñó que está bien hacer preguntas. Las preguntas son necesarias para que aprendamos. Juan 14:8, Felipe dijo, Señor, muéstranos al Padre y con eso nos bastará. Como si fuera una pregunta importante. Al igual Jesús, ¿podría mostrarnos la gloria de Dios ahora mismo? Y Dios le dijo, déjame pasar mi sombra, resplandecer en la cima desde la montaña. Tuvo que cubrirse la cabeza porque estaba resplandeciendo. Natanael nos enseña que Jesús respeta la honestidad incluso cuando ésta revela tus propias deficiencias. Juan 1:46, y Natanael dijo, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Literalmente está hablando de Jesús, como si Jesús hubiera venido de Nazaret, y ese es tan serio, tan honesto y tan revelador que dice, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Como un insulto. Mateo nos enseñó que el cristianismo no es solo para las buenas personas, sino también para aquellas que han fallado y quieren ayuda. Tomás nos enseña que todos vamos a tener dudas. Sí, ¿sabes? Literalmente empecé a escribir esto y me reí. ¿Sabes? Cuando estaba pensando en esa situación, Jesús se le aparece a Tomás y Tomás no cree que Jesús haya resucitado y seguía dudándolo y dice, ven, Jesús le dice, ven y pon tu mano acá, pon tu dedo aquí en mis manos o tu mano en mi costado.
Tal vez lo entiendas. Pero Jesús no reprendió por sus dudas. ¿Cómo te atreves a dudar? ¿Cómo pudiste, pues, aquel trabajo con Tomás a través de sus dudas? Jesús dice, si te vas a sentir mejor, toca mis heridas. Le dijo a Tomás, extiende tu mano, pon tu dedo en mis manos, pon tu mano en mi costado, porque era un incrédulo. Santiago, hijo de Alfeo, todo lo que sabemos de él es que era un discípulo. Hay muy pocos registros de lo que dijo o de lo que hizo, y posiblemente incluso se podía considerar que Jesús eligió intencionalmente a este hombre por el hecho de que trabajaba en la oscuridad. Tal vez que se menciona a los apóstoles, Santiago, hijo de Alfeo, aparecía en la lista. Él estaba allí. Jesús no clasificó a sus discípulos, no les dio un rango, ni los colocó uno por encima del otro. De hecho, leemos sobre él en Marcos 15:40. También había mujeres que los observaban desde lejos, que eran María Magdalena, María la madre de Santiago y el menor, o prefería llamarle Santiago el menor, o simplemente Santiago el menor, porque había dos Santiagos. Y aquí leemos sobre Santiago el menor. Estamos en Dios, nos enseña que podemos saberlo todo acerca de Jesús. Necesitamos más, necesitamos saber. Sabes que aquí hay un hombre, no lo... Simón el Cenote nos enseña de que debemos estar dispuestos a ver las cosas de manera diferente. Vamos a cumplir los planes de Dios tiene para nuestras vidas. Sabes que hay algunas cosas que necesitan cambiar cuando nosotros somos salvos. Ahora, Simón el Celote, con una de esas, siempre estaba dando su opinión sobre esto, sobre aquello. Judas Iscariote, ¿qué podemos aprender de él? Y no todos los que siguen a Jesús lo hacen con motivos correctos. No basta con seguir a Jesús, sino que necesitamos seguir a Jesús con el corazón correcto y el motivo correcto. Piensa en esto. 12 hombres diferentes, personalidades diferentes, todos diferentes, caminos en la vida. Y la Biblia dice que Jesús los eligió. No fue como una lotería, no fue así. Jesús eligió, oró, escogió a estos hombres y los unió por una razón, para que el Evangelio todavía se predique, para que estos hombres pudieran predicar el Evangelio en toda la tierra, y así la iglesia nació. Y estamos aquí después de 2000 años y seguimos predicando a los 12 hombres. Dios tiene un propósito para nosotros. Aquí en Yucca Valley, Dios está obrando y Dios pregunta que todos podemos responder. Les pido que inclinen su cabeza y cierren sus ojos. Todos tenemos un papel, todos tenemos habilidades y talentos únicos. Somos tan bendecidos al ver a la gente unirse por una causa. Si el Evangelio trabaja para dividir y vencer, esta es una antigua estrategia. El diablo trabaja para dividir, trata de golpear a la oveja, al pastor, para que las ovejas también se dispersen. Siempre ataca al liderazgo, siempre trata de mantener separado al pastor de las ovejas, pero Dios quiere que tú estés firme. El enemigo envía falsos maestros e hipócritas, tantas tácticas que el enemigo trabaja desde el infierno para dividir a la gente. El diablo tratará de recordarnos cuán diferentes somos, cómo nos vemos, cómo nos hablamos, cómo actuamos, pero puedo decirles que todo viene del infierno y Dios no nos llama según
nuestras diferencias. De hecho, Dios nos llama porque somos diversos y para su gloria nos une. Esta noche, todo este sermón se puede resumir en una simple declaración. ¿Responderás cuando Dios te llame? No soy esto, no lo soy. No es una excusa. No es solo ¿qué vas a hacer cuando Dios, el Espíritu de Dios te llame? Como ahora mismo. Esta mañana hicimos un llamado a la salvación. 6 personas respondieron. Necesito a Jesús. Esta noche, mientras está aquí, con la cabeza inclinada y el corazón abierto ante Dios, la invitación se extiende a ustedes. Jesús los ama. Declaró en el comienzo del sermón de esta noche, Jesús fue a la cruz y derramó su sangre para que pudiéramos ser perdonados. No hay pecado, no hay violación, no hay ofensa demasiado grande para que Dios no la perdone. De hecho, Dios ha hablado de antemano y dijo, estoy dispuesto a perdonar. Esta noche lo que se requiere de que nosotros es que respondamos, que nos arrepintamos. Y con fe digamos, Dios, elijo apartarme de mi pecado. Doy la bienvenida a tu presencia, doy la bienvenida a tu perdón en mi vida. Dios, no sé lo que significa esto, no sé qué es lo que tengo que en mi vida, no lo tengo claro, pero tengo la fe y voy a confiar en ti y responder al Espíritu cuando me llames desde mi corazón. Con la cabeza inclinada y los ojos cerrados te damos la oportunidad de responder este llamado simple a través de una oración, la oración del pecador. Si es tu caso, quiero ser salvo. Levanta tu mano simplemente en esta noche. Gracias, Dios te bendiga. ¿Hay alguien más en esta noche que quiera responder al llamado de Dios? Dios está hablando dentro de tu corazón. Sientes la presencia del Espíritu Santo de Dios. Responderías esta noche. Di, Jesús, aquí está mi mano, aquí está mi vida. Quiero saber el propósito que tú tienes para mi vida. Dios, ¿me lo mostrarías? Responda a la llamada, mi última llamada. Alguien que visite, un amigo, un familiar, un loco renegado. Levante su mano, levante su corazón. Joven, usted levantó su mano, mírame. Levantaste tu mano justo aquí. Alguien vendrá y va a poder orar contigo. Estos altares están abiertos. Si Dios te habló al corazón esta noche, te animo a venir y a encontrar un lugar para orar. Jesus, my heart is clean. Oh God, we thank you tonight. Teach me to discover the joy of holiness that forms as you draw me close. In you what was lost is restored. So I will Rise and lift my hands. By his mercy, my life was spared. The highest name has set me free. Because of Jesus, my heart is clean. because of Jesus. Let's give God praise tonight. Father, we thank you.
What a great service. Alabado sea Dios, hemos terminado este servicio. That have come, amen, responding Le damos las gracias a las personas que respondieron al llamado de Dios. helping us. Amen. We're going to be dismissed. Our next service El próximo together will be servicio lo vamos a tener el día miércoles invite you for that at 7:30. Be a las reminded, 7:30. that Recuerden que la cruzada de sanidad en Oceanside Friday and es el Saturday viernes y el sábado. Si tienen la oportunidad de asistir, sería muy Heads are estupendo. bowed as we're dismissed. Nos vamos a despedir en esta noche. I'm going to ask tonight if Xavier, if you'll ask God's grace as we go.